¿Cómo elegir un dispositivo de impresión? ¿Otra vez, Raúl? ¿Otra vez vas a hablarnos de impresoras? ¿En serio esto de las impresoras es tan importante? Bueno, yo os diría, no solo importante, es impresionante. Porque decidme la verdad, cuando no podéis imprimir, cuando necesitáis ese informe, esa oferta, esa factura y no, la impresora no funciona, ¿no os acordáis hasta del inventor del papel? Es muy importante porque aunque estemos en pleno proceso de la transformación digital y queramos la oficina sin papeles y todo lo demás, todavía a día de hoy seguimos dependiendo del papel para comunicarnos. Es por esto que hoy vamos a ver de una manera muy sencilla 6 obvias consideraciones para elegir una impresora de oficina. Y digo obvias porque la mayoría de las cosas de las que vamos a hablar son muy sencillas. Son obvias y de hecho nos dejaremos algunas, pero es una base. Y digo sobre todo de oficina para no entrar en otros detalles con más profundidad. El formato es lo primero de los que vamos a hablar. Y he elegido el formato porque el tamaño del documento que imprimimos tiene que estar claro desde el principio cuando nos pensamos qué equipo de impresión vamos a comprar. Como podéis ver en la gráfica, existe una normativa ISO con la que catalogamos el formato. De una manera sencilla podemos decir que el número que acompaña a la A, cuanto mayor sea, menor es el tamaño del papel. La impresión de gran formato, lo que consideramos los plotters, suelen utilizar formatos grandes, formatos tipo A0, A1, y decimos que en la oficina solemos imprimir con A4, lo que comúnmente llamamos los folios. Si queremos algo un poquito más grande, nos vamos a un A3, que sería el doble de un folio, un A4. Y si queremos algo más pequeño, nos vamos a un A5, que sería la mitad. En general, había un aspecto relacionado con el volumen de impresión, que tradicionalmente las empresas adquirían equipos de impresión con la funcionalidad de poder imprimir en A3, con la idea equivocada de que eran equipos más robustos. A día de hoy eso no tiene mucho sentido. Podemos tener equipos que solo impriman en formato A4 y que tengan gran capacidad de impresión. Esto nos une con el segundo punto, el volumen. El volumen es importante desde el punto de vista de la resistencia del equipo, y lo pongo en el mismo punto que la velocidad porque están relacionados. Al final, un equipo pensado para producir un alto volumen de producción tendrá, correlativamente, una velocidad de producción muy alta. Podemos utilizar como referencia para saber el empaque de una máquina, su velocidad. No siempre es así, pero normalmente. Si pretendemos ahorrarnos dinero comprando un equipo de bajas prestaciones más pequeño, a la larga nos dará problemas porque estaremos sobrecargando los motores y nos dará problemas. Es por esto que además a la hora de buscar una impresora tenemos que centrarnos en el uso que le vamos a dar. Pero no es solo al uso que le vamos a dar a la impresión como tal. Una de las cosas que tenemos que fijarnos es en las funcionalidades. Cuando hablamos de funcionalidades, en la oficina en general no solo imprimimos, hay excepciones, pero por lo general buscamos que hagan algo más las impresoras. Buscamos, por ejemplo, equipos multifunción. Y con esto ya damos un pequeño salto. Ya no nos fijamos tanto en el volumen, ya no nos fijamos tanto en la velocidad, ahora nos fijamos en qué cosas quiero hacer con una impresora. Diréis, imprimir. Sí, bueno, pero pueden hacer muchas otras. Por ejemplo, fotocopiar. Hay un informe que dice que las empresas cada vez fotocopian menos, y es cierto, pero todavía hay organizaciones en las que la fotocopiadora tiene un papel fundamental. A mí me gusta más el siguiente, escanear. Este mismo informe que dice que las empresas cada vez fotocopian menos, dice que las empresas cada vez escanean más, por aquello de la evolución a la oficina sin papeles que decíamos antes. Aquí lo importante sería saber qué necesito yo del escáner. Daría quizá para otra charla, en otro momento, pero ahora vamos a centrarnos en quiero escanear a una carpeta, quiero escanear a una unidad de OneDrive o de Dropbox, etcétera, o quiero escanear a una unidad de FTP. Son funcionalidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un dispositivo de impresión. Y como una básica también en desuso, el fax. ¿Tiene mi máquina fax? ¿No lo tiene? Bueno, ¿lo necesito? ¿No lo necesito? Sería una de las cosas que tenemos que valorar. Antes podíamos tener una impresora, un fax, una fotocopiadora. Hoy, si queremos adquirir un dispositivo de impresión, podemos tenerlo todo en uno. Y cuando tenemos todo esto más o menos claro, entonces nos centramos en la parte económica. Cuando hablamos de la parte económica, hablamos de cómo adquiero el equipo. En adquisición, ¿esta impresora la quiero para mí? ¿La quiero para toda la vida? ¿O asumo que es un servicio y que no deja de ser un cacharro que en 4 o 5 años se me va a quedar obsoleto y voy a tener que tirar, reciclar y ya no me va a servir? Dependiendo de esto, evidentemente, la obsolescencia, cosas de la tecnología, en 2 o 3 años se nos va a quedar obsoleto. Lo importante es tener la relación con las cosas que hemos visto antes para saber si las funcionalidades siguen siendo válidas o no.
Al margen de eso, las opciones de adquisición son las mismas que para cualquier otro bien, para cualquier otro activo. Puedo adquirirlo, una compra directa, puedo formular un renting con una entidad bancaria, puedo saber si el activo será de mi posesión o no, pero eso se entra en otros detalles, al final es un renting, y puedo tener un alquiler directo, un alquiler sencillo en el que evidentemente estoy pagando una cuota por un activo que sé desde el principio que nunca será mío. Al margen de la modalidad, y ya casi estamos acabando, ya casi tenemos la impresora en nuestras oficinas, tenemos que contemplar dos aspectos todavía muy fundamentales. Dos cuestiones vitales. Una de ellas sería el mantenimiento. Cuando hablamos de mantenimiento, me refiero obviamente a la forma de asegurar la vida útil de esa máquina que acabamos de comprar. Dependiendo de las opciones o las cosas que hemos visto antes, pues tendrá más sentido o menos. Pero sí que es cierto que tenemos que valorar mantenimiento sí, mantenimiento no. ¿Qué asume el tener mantenimiento sí, mantenimiento no? Bueno, lo vemos. Mantenimiento asume que el proveedor nos da los consumibles, las piezas, los recambios, absolutamente todo, y nosotros nos despreocupamos. Normalmente se hace mediante contratos de pago por uso. Se establece un precio por cada página impresa y en función de eso se nos factura. Y sin mantenimiento quiere decir que le pase lo que le pase a la máquina, lo tengo que asumir yo. Yo tendría que comprar los consumibles, yo tendría que comprar las piezas, etc. Bueno, este mantenimiento evidentemente tiene un coste y es lo que nos lleva a la parte final, el precio. Pero aquí cuando hablamos de precio, en la mayoría de las otras cuestiones tienen mucha relevancia, pero cuando hablamos de precio, insisto siempre en no fijarnos en el precio de la máquina. Da igual la modalidad de adquisición, pero tenemos que fijarnos en algo más. En el precio del mantenimiento, da igual si tenemos mantenimiento, tenemos que asumir nosotros los costes de consumibles, tenemos que fijarnos en algo más, y es en el famoso TCO. El coste total de la propiedad, de las que algunas veces hemos hablado, hace una relación directa entre cuánto me cuesta el activo, cuánto me cuesta el bien que compro, cuánto me cuesta mantenerlo durante su vida útil, y todo esto relacionado con cuántas páginas imprimo, con el volumen del que hablábamos antes. Es solo teniendo estos datos en conjunto cuando tendremos una realidad de cuánto me está costando una adquisición de una impresora. Una sencilla impresora tiene todo esto detrás. En general, como veis, si queremos optimizar nuestros recursos tenemos que tener muchas cosas en cuenta. Como la idea era plantear desde un punto de vista muy sencillo, de lo más sencillo posible, solo he añadido estos detalles, pero como veis no es tan sencillo adquirir un dispositivo de impresión. Habría incluso otros aspectos, como por ejemplo si elegimos una máquina de inyección de tinta o de tóner. O si nos queremos centrar, por ejemplo, en el plano más complejo, un plano de seguridad. Queremos opciones de accounting, queremos opciones de autenticación, queremos opciones de autorización. Esto no deja de ser que cuando voy delante de la máquina me pregunta quién eres, me autoriza a hacer una cosa o no, me deja imprimir en color o no, me deja imprimir en blanco y negro solo, etc. Y luego tiene una solución de accounting, de contabilidad. Al final yo quiero saber, o la empresa quiere saber, que cuántas impresiones ha hecho fulanito o cuántas impresiones ha hecho menganito. Y al final poder imputar por departamentos o por áreas. Como veis, esto daría incluso para otra charla de impresión. Ya sé lo que me vais a decir. ¿Otra vez, Raúl? ¿Otra vez una charla sobre impresión? ¿Esto es importante? Bueno, ya sabéis que no es solo importante, es impresionante. Muchas gracias.